Cuando quieran, chicos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me llamo Bruno Cravero, estoy con mi compañero Lautaro Bocio. Hoy día en esta asignatura de lengua vamos a hablar sobre texto y discurso. Al hablar de estos dos términos, queremos aclarar que vamos a hablar de sus diferencias, pero que ambos están muy vinculados entre sí. ¿Soy yo que no escucho o no se hablo más? Ahí Lautaro, está, ¿me ¿estás? escucha, profe? ¿Ahora Yo bien? dejé de escuchar. A ver, el término texto implica una dimensión abstracta que presenta cierta regularidad y universalidad según Jiménez. Jiménez es un lingüístico reconocido que decía que habían formas narrativas, descriptivas, argumentativas y otras que sustentaban estructuralmente e identificaban los posibles usos del lenguaje. Estas leyes actúan como esquemas o modelos cognitivos para ayudar a los lectores a comprender. Por otro lado, hablando de discurso, podemos decir que es a lo que alude el discurso en el lenguaje, perdón, en una determinada situación. El lenguaje obtiene múltiples funciones comunicativas y también depende del ámbito social en el que se realiza el discurso. Al ya saber un poco de discurso y texto, podemos decir que el discurso es el texto más las condiciones de producción que ha tenido. Y al saber eso, si al discurso le restamos esas condiciones, obtenemos el texto. Bien. Ahora el texto y género discursivo. La lectura o escritura de textos constituyen fenómenos lingüísticos y cognitivos, pero también prácticas sociales. Se desarrollan en diferentes situaciones comunicativas y diferentes contextos institucionales e intervienen en muchos ámbitos de la vida social. Según las características que presentan, existen diferentes géneros. El género discursivo es un conjunto de textos que se ajustan a características similares como tema, estructura y estilo. Esto se refiere a notaciones comunes, tales como principios compositivos y el tema de abordar los problemas. Después, hablando del género académico, podemos hablar, por ejemplo, de una universidad que es una institución académica y los textos, las piezas textuales realizadas en estos establecimientos, no específicamente el contenido, sino también el ámbito y la forma en que se realizó, es un género académico. Em, el manejo específico de la información es eh, cómo se maneja el texto y la información que se pone en el texto, ¿no? Eh, use ciertas palabras con cuidado y en detalle, no otras. También manejar estrictamente la fuente, referencias de texto completo y poner las explicaciones de las fuentes a las que se hicieron referencia. Definir claramente la voz del autor y la voz de los demás. Estas son algunas de las características y atributos que tiene este tipo de texto. Esta la comunidad educativa en general se caracteriza porque producen varias piezas textuales, gran variedad de piezas textuales. Unos ejemplos pueden ser las fichas bibliográficas, parciales, los informes, monografías, los ensayos.
Para mencionar otros ejemplos de otra comunidad, por ejemplo la científica, podemos decir los artículos científicos, reseñas, tesis. Bien, les comento que este año vamos, dentro de los géneros académicos, vamos a escribir dos tipos de texto que van a elaborar ustedes, que es el informe y proyecto. Proyectos se hacen no solamente en el ámbito académico, sino en variedad de ámbitos, pero pertenece también al ámbito académico. Vamos a hacer esos dos tipos de texto, el informe y el proyecto. Bueno, seguimos con las secuencias textuales, que podemos decir que son las unidades constitutivas del texto y el orden de dominancia o relación de inserción que se establece entre ellas. Para ello podemos utilizar dos herramientas muy útiles para identificar estas secuencias, las cuales son... Una de estas herramientas puede ser la identificación de la estructura, que sería la forma en la que presenta el material, el texto, y podemos diferenciar 5 modelos, por ejemplo, la narración, la descripción, explicación, exposición, argumentación y la conversación y el diálogo. Después otra herramienta, la identificación de la función, que son la intención o el propósito por la que es producido el texto, y algunas pueden ser la informativa, persuasiva o expresiva. No quisimos adentrarnos tanto en cada una porque son los temas que vienen a continuación para que después los otros compañeros las puedan explicar. ¿Dónde podemos encontrar un texto con función informativa? Una noticia, Bien, algún libro de alguna universidad, de algún bien. tema específico. Esas serían algunas. La función expresiva, Y yo diría algún libro de algún autor que hable de algún tema de él o que le interese a él. pero Para ¿qué géneros existen propiamente dicho que no informan, sino que tiene que ver la función expresiva? alguna obra de teatro. Puede ser la poesía, por ejemplo. Que exprese Un lo que texto que quiere exprese decir o los sentir. sentimientos. Exactamente. ¿Y cuál era la otra? La persuasiva, ¿verdad? Pensé que volvían a la... Ahí está, la persuasiva. Persuasivas. La expresiva, ya le dijimos, la persuasiva, que ¿a dónde podemos encontrar la función persuasiva? ¿En qué tipo de textos? Persuasiva. La verdad no buscamos ejemplos, pero Bueno, pero piensen. ¿Qué es persuadir? Estaría orientada a las argumentaciones Claro, sí, sí. que intentan convencer a alguien de Bien. algo. ¿Qué textos se utilizan para convencer? ¿O en dónde encontramos esa necesidad de convencer al otro, de que piense algo, de que haga algo? En las votaciones, por ejemplo, Bueno, pero ¿qué? para eh, ¿A dónde te Vender algo. persuaden? también ¿Cómo, en Pamé? las publicidades. En las publicidades donde publicidad. quieren venderte un producto. La publicidad es un género, es un texto persuasivo, sí. Sí. Los discursos, claro, los discursos, pero ¿qué tipo de discurso, Marcelo? Discurso de un político, por ejemplo, intenta convencernos de que lo votemos, que es lo que creo que querían decir recién Sí, ustedes. eso quería decir yo. Claro, se llama propaganda política, uno de los formatos que utilizan en las elecciones, que es justamente todo lo que es folleto, videos, audios, eso es propaganda política e intenta persuadir. Bien, bien. Perfecto. bueno, y ahí estaría la finalización del tema que nos Bueno, tocó. bueno. Muchas gracias por escucharnos. De nada. Déjenla, bueno, no. No, no se vayan. No se vayan, que no se vaya Homero.
Vamos a volver, si pueden, para aclarar un par de cuestiones. No los quería frenar. Vuelvan a las primeras. La diferencia entre texto y discurso. Para explicar un poquito más, para que les quede más claros. La otra diapositiva, la anterior. A ver, no recuerdo. A ver, voy a empezar A por ver. texto. Ah, pero ustedes lo dijeron. No, bueno. No, está bien. Es muy interesante la idea para que vamos a empezar a ver las estructuras de las secuencias y que les quede bien claro la idea de texto como que tiene un armazón, un esqueleto, porque vamos a ver los diferentes armazones de cada tipo de secuencia. Y lo que me interesa, que ustedes no ahondaron mucho en esto, anda ese donde están las condiciones de producción. La que sigue, no, la próxima. No, esa donde decía texto, que está el dibujito en el libro. Discurso igual a texto más condiciones de Exactamente, producción. esa. Quiero que expliquemos un poquito mejor. Porque el término texto podemos borrar al sujeto que escribe ese texto, no lo necesitamos. En cambio, en el discurso sí, hay una dimensión abstracta que nombra el apunte, que dice esto de que en el texto el autor o las condiciones en las que el autor escribe no nos interesan, en cambio en el discurso sí. Yo les había sugerido que buscaran algún ejemplo de discurso, no sé si buscaron algún ejemplo de cualquier No, discurso, ¿no? no Bueno, ejemplificamos. bueno, porque hubiera estado bueno poder analizar un discurso específico, cortito. Podemos buscar uno ahora para entender la diferencia entre texto y discurso. El hecho de que yo cuando recuerdo que veíamos este tema, si querés podés dejar de... tengo como 7 esperando para entrar. No los había visto. Creo que los admití a todos. Perdón, profe, se me reinició la computadora. ¿Quién dice que se les inició la computadora? Yo, Facundo. Ah, bien. No me aparecían los chicos que querían entrar. Ahí está. ¿Alguien me estaba escribiendo en el chat? Ah, no, ahí está. Bien. Vamos a ver si busco un discurso cortito. ¿De quién se les ocurre? ¿De quién quieren que busque un discurso? ¿Algún famoso? El presidente, si no reímos un rato. Bueno, más que reír dan ganas de llorar. ¿Cuál de Fernández? ¿Cuál de todos? Si no es No tiene Fernández, buen Kicillof, material. cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos lloramos, profe. El Tesla, Elon Musk. ¿Cuál? El de Tesla, Elon Musk. Si no, a ver, esperen. Pasa que no sé cómo buscarlo. Esperen que hay videos ahí. Vamos a poner presidente a ver qué aparece. Coronavirus, nuevas medidas. Acá, este. Esperen que voy a poner a compartir.
Me dicen si lo están viendo, porque yo no los Se no los ve estoy bastante viendo. borroso. ¿Sí? Sí, borroso, pero sí. Yo a ustedes no los veo más, no sé por qué. Nueva función de compartir pantalla. A ver qué más sale acá. A ver. Bueno, igual mientras se pueda escuchar. Polémicas declaraciones de Alberto Fernández. El presidente argentino causó controversia el miércoles al referirse a mexicanos y brasileños, al recibir en la Casa Rosada de Buenos Aires al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Fernández atribuyó erróneamente la frase al Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, pero en realidad corresponde a una canción del músico argentino Lito Nebbia. Pocas horas después, Fernández se disculpó en Twitter, asegurando que no quiso ofender a nadie y pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado. Para entonces el video con las declaraciones ya se había vuelto viral, provocando críticas en Brasil y México. Bien. El discurso en sí es cortito. ¿Podemos entender el discurso del presidente sin entender el contexto que lo rodea? Oye, esperen, perdón que... Ahí está. Ahí está, perdón que no lo había sacado. ¿Podemos entender ese discurso sin entender el contexto en el que lo dice? No. ¿Sabemos en qué contexto lo dijo? ¿A dónde estaba? Lo acaba de decir. ¿A dónde estaba el presidente? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Alguien sabe? Luciano, que tenés el micrófono prendido. No, no tenés. Lo acabo de apagar. ¿Alguien sabe dónde estaba Fernández y qué estaba haciendo? ¿No? Bueno, aparentemente estaba en una, vieron que decía abajo de los empresarios, en alguna cumbre, alguna reunión entre países y hablando de economía seguramente, pero no sabemos bien de qué estaba hablando, por qué saltó con eso de los europeos y que él dice que él, seguramente algo económico, comercial, algún tipo de acuerdo, y que él como que no estaba en contra de Europa, porque bueno, los argentinos habíamos llegado en barco desde Europa. Pero si no entendemos bien qué es lo que nos está pasando ahora, el contexto del discurso, es difícil entenderlo. Es muy difícil. Por eso decimos que no podemos sacar el discurso de su contexto de producción. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Creo que este ejemplo sin querer dio en el clavo, porque ninguno sabemos muy bien por qué lo dijo, en qué contexto lo dijo. Y si no conocemos eso, no entendemos el discurso. De ahí también que vinieran, aparte del error que él tuvo de adjudicárselo a un escritor y que en realidad no era, ese es un error de él, pero más allá de ese error, que después se dieron cuenta, cuando seguramente ¿qué hicieron los periodistas? Buscaron la frase y se dieron con que no era de Paz, sino que era de Nito Nebbia, ¿dijeron? ¿La canción de Nito Nebbia? Sí, ¿no? Bien. Sí, Pero lo que estamos analizando nosotros acá es en qué condiciones está enmarcado ese discurso, para poder entenderlo. Entonces a los discursos no los podemos sacar
de las condiciones en las que se produce. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en cambio el texto le podemos borrar esas condiciones de producción, al texto escrito. No las necesitamos. De hecho, para leer una novela, por ejemplo, no necesitamos conocer las condiciones de producción de ese texto. Sí nos puede interesar si queremos saber la vida del autor, o a dónde vivía, o en qué momento de su vida la escribió. Podemos indagar, pero podemos leer la novela sin conocer nada de eso. ¿Estamos? En el discurso es fundamental, porque se da en un ámbito específico, un contexto específico, con un público específico. El discurso se escribe para un público específico, y se dice para un público específico. En este caso el presidente le hablaba a un público, nada más que el ser televisado, bueno, y al ser el presidente de la nación, obviamente, eso se reprodujo, pero ese discurso estaba destinado a un público específico. Bueno, ¿qué otra aclaración? ¿Qué dudas les surgieron a ustedes, los compañeros de los chicos, mientras iban dando el tema? Que lo dieron completo, pero como que iban medio como rápidos. ¿Qué cosas no entendieron? ¿Entendieron, por Yo no había ejemplo? ente- Sí, Yo no había entendido justo esa parte, justo lo del eso, por eso discurso. lo noté. Claro, porque Sí. lo pasaron como muy fugaz. Por eso yo les había dicho lo del ejemplo, porque Sí. servía mucho para explicar. Este discurso, por ejemplo, que estoy dando yo ahora, tiene sentido si lo enmarcamos en una clase de lengua y comunicación. No tiene sentido en otro contexto. Yo no estaría ahora en la plaza, por ejemplo, sentada en un banco hablando de esto a la gente que pasa. No. Porque el discurso está hecho en este momento para esta clase, como hicieron el discurso los compañeros, es igual. Entonces siempre hay que entenderlo, saberlo, para poder entenderlo. Las secuencias textuales, ¿entendieron a qué se referían las secuencias textuales? Que los chicos nombraron varios tipos: narrativa, descriptiva, explicativa. Nosotros vamos a ver la descriptiva, la explicativa y la argumentativa. No sé si me estoy olvidando de algo. No. Esas tres vamos a ver. No vamos a ver ni el diálogo ni la narración. ¿Entendieron qué era una secuencia textual? ¿Alguien que me lo explique? ¿Qué entendieron? Aparte ustedes tenían que leer el texto también. Las secuencias textuales para quién va referida, para quién va referido ese texto. Esa era una. Y las intenciones del autor de comunicar. Ajá. ¿Y cómo vemos esa secuencia? ¿Cómo la identificamos? De acuerdo a la estructura, profe, y la función. Bien, va por ahí. Bien, de acuerdo a su estructura. Recuerden la palabra esqueleto, armazón. Recuerden esos términos. De acuerdo a la estructura, obviamente a la intención comunicativa que tengamos, y de acuerdo a su intención comunicativa, vamos a armar una secuencia. Desde ya les digo, chicos, de que no es difícil encontrar secuencias puras, de que podamos encontrar un texto totalmente explicativo, totalmente argumentativo, totalmente descriptivo, y que no haya elementos de otras secuencias. Pero siempre prevalece una cuando la intención del autor es hacer un texto argumentativo, o descriptivo o explicativo. Eso ténganlo en cuenta porque vamos a trabajar con ejemplos y es complicado que encontrar las estructuras limpias, esos esqueletos
de forma fácil. Es distinto, por ejemplo, en los textos, se me ocurren los textos literarios, en donde, por ejemplo, un cuento siempre tiene una estructura. ¿Alguien conoce la estructura del cuento? ¿Cómo empieza un cuento? El inicio, el desarrollo o La consecuencia y el final. la consecuencia y el final o la resolución. Ah, resolución. Siguen lo mismo. ¿Cómo se le dice al inicio? La situación inicial, ¿no es? Situación inicial, ahí me gustó. ¿Y qué pasa en la situación inicial? Se presenta el contexto, ¿Cuál sería el contexto? dónde se sitúa, qué cuenta. El quién son lugar, los los personajes y el tiempo, y el tiempo. que casi nunca es un tiempo específico. Había una vez, los cuentos, la mayoría, sobre todo los cuentos para los niños, o hace mucho tiempo, excepto que sea un cuento de alguna época específica, que bueno, que sea más histórico, por ejemplo, y que nombre el tiempo. Bien, esa es la situación inicial. ¿Y después qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Un No es desarrollo. desarrollo, claro, pero no tiene ese nombre. Desarrollo es más para textos académicos, otro tipo de textos. ¿Qué se tiene que generar? ¿Qué pasa? Un percance. Bueno, Un problema. un conflicto. Conflicto se le dice, un conflicto hay ahí. O varios conflictos. El nudo le suelen decir también, porque es donde se genera los momentos del cuento, las diferentes actividades que realizan los personajes. Y después, El desenlace final. el desenlace. Esa es la palabra justa, el desenlace. La resolución del conflicto. El desenlace. Esa es la estructura típica del cuento. No hay cuento que no tenga esa estructura. Más detallada, menos detallada, pero siempre tiene que haber un inicio donde se presente a los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia, después un conflicto, un nudo y un desenlace. Eso es una estructura, es un tipo de secuencia textual, que tiene que ver con lo narrativo, con narrar hechos, en este caso hechos ficticios. En la novela, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? En una novela. ¿Cómo está estructurada una novela? ¿Qué dijiste, Luciano? En capítulos, bien, en capítulos. Y también se vive un inicio donde se presentan los personajes y en esos capítulos se va desarrollando los conflictos y termina con un desenlace también, ¿no? Pero lo dividen en capítulos, son textos más complejos, más largos, los cuentos son más breves, las novelas son mucho más largas, cada capítulo tiene su nombre y abarca una temática específica. La idea es que vos al leer el capítulo inicie un conflicto nuevo y termine, por eso está dividido en capítulos. Puede haber cambios en el tiempo, en el siguiente capítulo, o volver en el tiempo. Vieron que hay novelas que te hacen ir y venir en el tiempo, no siempre es hacia adelante, puede ser hacia atrás. O sea que puede ser una novela que abarque muchísimo tiempo en la historia. Bien. Ahora, de textos explicativos, que va a ser la clase que viene, ya está por cortar, chicos, nos sumamos un ratitito más. No me quiero meter en nada que no vayamos a ver, pero ¿qué otra estructura conocen? O han estudiado, o se acuerdan? Dijimos cuento, dijimos novela, salgamos de lo narrativo y vamos a algún otro tipo de texto. ¿Qué otra estructura conocen? Una noticia. Una noticia. ¿Quién dijo, Nicolás? No. Bruno. Bruno. ¿Qué estructura tiene la noticia?
Tiene título, ¿Sí? después no me acuerdo cómo sigue, si es subtítulo o qué, que es como una breve explicación. Bajada. Después tiene todo el cuerpo, no sé cómo se llama, todo el texto. Y puede Sí. incluir imágenes y después al final está el autor de la noticia. Sí, no siempre, no necesariamente, pero en el cuerpo, ¿qué encontramos? Mm, ¿Alguien se acuerda? A ver, Facundo Rosas, que hizo un año de comunicación, tiene que algo conocer sobre el tema. Facundo no está. Perdón, profe. Ah, no, sí está. Sí, sí estoy. Facu, ¿te acordás la estructura de la noticia? Más o menos. Ay, Dale, es me fácil. matan ustedes. ¿Cómo te voy a matar? Dale. No, ¿Tiene, una posta que no. ¿Tiene una estructura? O sea, sí. Sí, sí. A ver, cada tipo de. Cada tipo de. Lo va a salvar que se va a cortar. Cada tipo No, de qué. no me voy. No No, me no, que voy. se va a cortar y vas a tener que volver a entrar. Y me vas a tener que decir. Y lo voy a googlear. No, no te voy a dar tiempo. No, Facu. posta Nati, no. Posta ¿No Nati, te no acordás? me acuerdo. Qué bárbaro. ¿Se No. acuerdan de las preguntas en una noticia? ¿Cuáles son las preguntas a las que debe responder una noticia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? A eso, ahí va. Esa es la estructura de la noticia. Responder el qué, el por qué, el cuándo, quiénes, dónde, ¿Cómo? ¿Dónde? cómo, por qué, ¿Por qué?